Tengan muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos sintonizan por este medio, por esta plataforma. Nuevamente para mí un privilegio el estar aquí compartiendo con ustedes, ya empezando un mes nuevo, ¿verdad? Hoy estamos en la fecha 1 de agosto y es para mí, como les menciono, un privilegio y un placer el estar aquí nuevamente compartiendo y aprender un poquito más de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles a que podamos inclinar nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para pedirle la dirección divina a nuestro Padre en este estudio que tendremos el día de ahora. Cerremos los ojos y orémosle a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por la vida, por la salud y porque nos permites el estar aquí reunidos una vez más con el propósito de alabarte y glorificarte mediante el estudio de tu palabra y de esta preciosa matutina. Señor, háblanos a nuestra mente, habla a nuestro corazón, que podamos poner en práctica los consejos que tú quieres presentarnos en esta hora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús te pedimos todos estos favores. Amén y amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ahora sí vamos a pasar a estudiar esta matutina bastante interesante. Siempre la fe por la cual vivo. El día de ahora empezamos el 1 de agosto. La matutina la tenemos en agosto. Se titula esta matutina Jesús, nuestro modelo perfecto. Aquí, hermanos, el Dios nos habla directamente a cada uno de nosotros de manera individual. Dios nos habla a todos nosotros en el sentido de que debemos de alcanzar una meta. Tenemos un ideal que alcanzar, hermanos, tenemos un modelo perfecto, como dice este título, el cual es nuestro Señor Jesús. Y es, hermanos, ese modelo al que nosotros deberíamos de aspirar a alcanzar mientras andemos en esta tierra. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por alcanzar ese estandarte que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Debemos de hacer ese esfuerzo por alcanzar esa meta, que es asemejarnos más a Él. Aquí hay un versículo considerado que está en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2 y el versículo número 6. Primera de Juan 2:6. El que dice que está en Él, debe andar, dice, como Él anduvo, hermanos. Aquí nos hace recordatorio. Nosotros podemos hablar, ¿verdad? Y decir que somos cristianos, o las otras personas nos pueden decir que somos cristianos. Pero la mayor prueba de que somos cristianos verdaderos, la mayor prueba de que estamos en Él, dice este versículo, es que debemos andar como Él anduvo. Esa era la característica de la primera iglesia, la iglesia, ¿verdad?, que vino a fundar el Señor Jesús, los apóstoles. Pues, ¿por qué a ellos los empezaron a llamar cristianos? Porque reconocían que ellos hacían lo mismo que hacía el Señor Jesús. Hablaban de la misma manera que hablaba el Señor Jesús. Andaban de la misma manera que Él anduvo. Entonces, esa era la característica principal. Por eso los reconocían a ellos, ¿verdad? Preguntémonos a nosotros. ¿Será que a nosotros nos conocen solo porque nos vestimos bien bonitos? Nos vestimos elegante, ¿verdad? El sábado y vamos para la iglesia, nos ponemos corbatita, andamos de manga larga todos los días, o nos conocen por ser de verdad buenas personas, por ser de verdad buenos cristianos, por reflejar de verdad el amor a Dios. Preguntémonos por qué nos conocen las demás personas a nosotros. Hagamos una autorreflexión de nuestra vida. Vamos a leer el primer párrafo, hermanos, que tenemos en esta matutina. Dice: tenemos ante nosotros al más santo y sublime ejemplo. Jesús fue sin tacha, tanto en pensamiento como en palabra y en acción. Todos sus actos fueron perfectos. Nos muestra el camino que Él recorrió y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren, hermanos, aquí tenemos, ¿verdad?, un claro ejemplo.
se nos cita el versículo de Mateo 16:24. Alguno que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo. ¿Qué representa negarnos a nosotros mismos, hermanos? Y es que vamos a vivir, tenemos que vivir, como dice esta matutina, en pensamiento, en palabra y en acción semejantes a nuestro Señor Jesús. Miren qué ideal el que nosotros debemos de alcanzar. Podemos pensar, bueno, pero ¿cómo va a ser así? Bueno, el Señor mismo dijo, ¿verdad? En el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 15, si no me equivoco, que ejemplo os he dado, dijo el Señor, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Fueron las palabras que el Señor Jesús pronunció cuando anduvo en esta tierra. Queridos hermanos, es importante que nosotros busquemos alcanzar esta perfección de carácter, busquemos alcanzar esta meta. ¿Por qué? ¿Por qué será que debemos alcanzar nosotros? Bueno, queridos hermanos, amigos, es importante que nosotros alcancemos, como ya les digo y les menciono, alcancemos cumplir, ¿verdad? Este mandato, cumplir esta norma que el Señor quiere que cumplamos, que es la perfección. Hemos estado hablando acerca sobre cómo el Señor va a venir próximamente. Hemos estado hablando acerca como Satanás, pues está también ahí pendiente, buscando, viendo de qué manera nos hace caer. Pero nosotros, hermanos, así como el Señor Jesús pudo vencer, ¿verdad?, la tentación, nosotros también podemos vencer la tentación. Así como el Señor Jesús amó a su prójimo, nosotros también debemos de amar a nuestro prójimo. Así como el Señor Jesús tenía una comunión real diaria con el Padre, nosotros también debemos de tener una comunión real diaria y constante con el Padre Celestial. Por eso es importante que sigamos su ejemplo. Por eso es importante que veamos y meditemos en la vida de nuestro Señor Jesús mientras anduvo en esta tierra y nosotros tratemos de asemejarnos más a Él. Es muy importante, queridos hermanos, porque al cielo, ¿verdad?, al cielo nuevo y la tierra nueva, ¿qué es lo único que nos llevaremos? Va a ser nuestro carácter. Si no nos gusta en esta tierra vivir humildemente como vivió Jesús, si no nos gusta vivir ayudando, amando al prójimo o amando a Dios, ¿cómo vamos a gozarnos en el cielo, hermanos? El libro del Camino a Cristo, si no me equivoco, menciona, ¿verdad?, que va a ser imposible que nosotros nos acostumbremos al cielo si no nos acostumbramos a vivir en comunión con Dios aquí. Porque en el cielo, ¿qué es lo que vamos a hacer? También estar en comunión con Dios. Ya se nos va a hacer algo cotidiano, ¿verdad? No es que allá vamos a aprender a estar en comunión con Dios, sino que aquí debemos estar en comunión con Dios. Y eso tiene que estar reflejado en nuestro carácter. Por eso, ¿verdad?, como ya les mencioné, el carácter será lo único que nos llevaremos. Y por eso debemos de cultivarlo y asemejarlo cada día más al del Señor Jesús. Dice el siguiente párrafo. Cristo reúne en su persona la perfección y la santidad de la divinidad y la perfección y la santidad de su humanidad sin pecado. Él tuvo que afrontar las mismas tentaciones las cuales Adán fue probado y las venció porque su humanidad se apoyaba en el poder divino. Los cristianos de hoy se fijan ideales demasiado bajos, se contentan con una experiencia espiritual muy superficial, dice. Miren qué terrible, ¿verdad?, en este sentido. Muy superficial. Y por lo tanto solo perciben la luz en forma difusa, cuando podrían discernir con tanta más exactitud la maravillosa perfección de la humanidad de Cristo. La vida de Cristo es una manifestación de lo que la humanidad caída podría llegar a ser mediante una comunión más estrecha con la naturaleza divina. Miren, hermanos, aquí tenemos nosotros la respuesta. ¿Se nos puede hacer difícil en cierta situación? Es probable que así será. En ciertas situaciones, ¿verdad?, debemos de nosotros esforzarnos, porque el versículo que leímos al principio dice: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, negarnos a nosotros mismos implica dejar a un lado completamente las costumbres que ya teníamos. Implica abandonar
la manera en la que vivíamos. Imaginen, si llevamos tanto tiempo acostumbrados, un cambio nos va a costar de cierta manera. Pero ¿cuál era la diferencia que el Señor Jesús nos quiere enseñar? Es que con su ayuda vamos a poder vencer. El Señor Jesús, con la ayuda única de Dios, fue que venció a la tentación, fue que anduvo en esta tierra, y con la ayuda de Dios fue por la que Él hizo todo lo que hizo en esta tierra, ¿verdad? Valga la redundancia. Nosotros también, hermanos, única y exclusivamente con la ayuda de Dios, vamos a poder alcanzar este ideal, vamos a poder alcanzar la perfección de carácter, la santidad de carácter también, única y exclusivamente uniendo nuestra naturaleza pecaminosa, rindiéndosela a Dios para que Dios obre en nosotros. Viviendo, queridos hermanos, por Él y para Él. Esa es la única respuesta que vamos a tener nosotros. Por nuestra propia fuerza no vamos a poder de ninguna manera, por más que nos esforcemos, por más que hagamos, ¿verdad?, sacrificios que tal vez ante el ojo humano sean grandes. Pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos a Dios de una manera cerca, no hemos cultivado una comunión con Él, de nada nos va a servir tratar de hacer esfuerzos humanos, sino que debe ser por la gracia, por la misericordia de Dios y apoyándonos en el poder divino. Dice el último párrafo: los hombres y mujeres inventan toda clase de excusas por su propensión al pecado. Hacen del pecado una necesidad, algo que no se puede vencer. Pero el pecado no es una necesidad. Cristo estuvo en este mundo desde su infancia hasta la madurez, y en ese tiempo afrontó y venció todas las tentaciones que asedían al hombre. Es un modelo perfecto para la niñez, para la juventud y en la madurez. Miren, queridos hermanos, no hay distinción de edad en este sentido. Todos podemos alcanzar, ¿verdad?, un ideal correcto. Todos podemos alcanzar un carácter recto, un carácter en el cual el Señor Jesús se deleite en estar con nosotros, ¿verdad? Podemos alcanzarlo, no importa la edad, en la niñez, dice, en la juventud o ya en la madurez. ¿Por qué? Porque el pecado, hemos estado hablando, no es nada más y nada menos que una decisión personal. La primera carta del apóstol Juan lo describe, ¿verdad? La única definición de pecado es transgresión de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Es una decisión que nosotros tomamos. Ese es el pecado. Entonces, ¿podemos decidir no pecar? Sí, podemos decidir. Claro, Satanás nos pone tentaciones que a lo mejor se nos hacen difíciles, pero ¿cómo las vamos a vencer? ¿Cómo venció Jesús las tentaciones en el desierto? Con un escrito está. ¿Por qué? Porque él se empapaba de las escrituras y estaba en constante comunión con Dios. Nosotros también de esa manera debemos de aprender ese ejemplo de Jesús. Empaparnos plenamente de las escrituras y tener y fomentar una completa comunión con Dios. De esa forma vamos a desarrollar la fe, de esa forma vamos a desarrollar la confianza en Dios y de esa forma vamos a alcanzar la perfección de carácter que nuestro Señor quiere que alcancemos. Así que, queridos hermanos, la invitación que nos hace esta matutina es que busquemos asemejarnos cada día más al Señor Jesús. Miremos el ejemplo que Él nos dejó, imitemos el ejemplo que Él nos dejó, pongamos en práctica los mandatos que Él nos dejó, y así cada día más vamos a poder ir acercándonos al ideal que Dios quiere que nos acerquemos. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para poder entender estos mensajes y que también podamos ponerlo en práctica, para que podamos gozarnos de una vida eterna con nuestro Señor. Podamos prepararnos en esta tierra mientras Dios nos preste la vida y así gozar de los beneficios que Él nos quiere dar. Voy a invitarles a que nuevamente hagamos otra oración para quedar despedidos de esta pequeña reunión, de esta pequeña reflexión, y para pedirle su bendición a nuestro Dios. Oremos nuevamente, inclinemos el rostro y cerremos los ojos. Padre que estás en los cielos, Señor, nuevamente gracias te damos porque nos permites el estudiar tu palabra, el meditar en el ejemplo que nos dejó nuestro Salvador Jesucristo. Y te queremos pedir de manera especial a que nos ayudes a poder seguir ese ejemplo,
a que nos ayudes a poner en práctica las enseñanzas que Él también vino a dar en esta tierra, que nos ayude, Señor, a poder amar a nuestro prójimo como nuestro Señor amaba al prójimo, y que nos ayudes a poder amarte a ti, a ser obedientes a ti, así como el Señor Jesús te amaba, así como el Señor Jesús también era obediente mientras estuvo aquí en la tierra y lo sigue siendo. Señor bendito, ayúdanos a poder moldearnos cada día más y que tu Santo Espíritu pueda direccionarnos de una manera correcta. Te lo suplicamos todo, Señor, junto al perdón de nuestros pecados, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera, ¿verdad? Hemos finalizado esta pequeña reflexión. Espero sea de bendición para sus vidas y que podamos pensar cómo estamos viviendo hasta este momento y que si necesitamos la ayuda de Dios para cambiar, que estamos seguros que así es, ¿verdad? Es solamente con su ayuda vamos a cambiar, que se la pidamos, nos acerquemos confiadamente a Dios y Él está dispuesto a obrar en nosotros si nosotros dejamos también, nos negamos a nosotros mismos y seguimos el camino que Él ya nos ha marcado. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Pasen un bonito y bendecido sábado también. Y que nos podemos ver en una próxima ocasión para seguir meditando en la palabra de nuestro Dios. No, les invito a que el día de mañana también no se puedan perder en la reflexión, ¿verdad? El matutino. Que siempre tratemos de ser constantes porque es importante para nuestra edificación espiritual. Hermanos, que el Señor les bendiga y que su bendición esté con cada uno de ustedes en este día, es mi mayor deseo. Bendiciones a cada uno de ustedes.